¿Qué pasa, Mati? ¿En qué piensas? Me parece increíble cómo la humanidad ha avanzado tanto en tan solo 2 siglos. La verdad es que hasta ahora entiendo por qué se le llama revolución industrial a algo que no tuvo batallas armadas. ¿A ti no te sorprende todo lo que hemos leído? Sí, me sorprende un montón. Tengo la sensación de que, en muchos sentidos, la humanidad dio un giro de 180 grados gracias a ciertos inventos, los motores, por ejemplo. Me sorprende cómo comenzó todo con el motor de combustión externa y todo lo que ocurrió hasta llegar al motor de combustión interna. ¿Te imaginas lo que sintieron los ingenieros y científicos que trabajaron en ellos? Cuando vieron sus inventos en la calle, seguro fue algo sorprendente. Sí, los motores de combustión interna ayudaron muchísimo a la industria de todo tipo. Y pensar que todo ese camino comenzó con la construcción de una máquina que usaba la presión de vapor para bombear el agua afuera de las minas inundadas. Claro, en esa época, finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, las minas de carbón eran de lo más común. Les daban empleo a miles de personas y además de ahí sacaron una de las cosas más preciadas en aquella época, el carbón. Y pensar que fue justamente ese invento y su combustible el que más adelante desplazaría el carbón como principal fuente de energía. Bueno, ese invento con algunas mejoras, ¿no? Según recuerdo, fue poco tiempo después que Thomas Newcomen creó el primer motor hecho y derecho. Eso fue loquísimo, porque por fin pudimos producir energía de manera continua. Y ya estábamos a un pasito del motor de combustión interna como lo conocemos hoy en día. Así es, todo lo que ocurrió en esa época puso la mesa para que el motor de combustión interna surgiera y se convirtiera en la estrella del espectáculo. ¿A qué te refieres con todo lo de esa época? Según yo, lo que hizo que el motor de combustión interna fuera tan utilizado fue que generaba energía constante. Y pues, si algo necesitaba la industria en ese momento, era energía. La revolución industrial estaba en todo su esplendor. Tienes razón, pero la necesidad de energía para aumentar la producción no fue lo único. Durante la revolución industrial, no solo la industria avanzó, sino también la ciencia. Tú misma lo dijiste, durante el siglo XVIII y XIX, la humanidad dio saltos enormes. Es verdad. Ahora que lo dices, recuerdo haber leído que durante la revolución industrial, los científicos entendieron realmente los principios de la combustión interna y además, el combustible necesario para ese tipo de motores se volvió cada vez más fácil de conseguir, ¿no? Sí, todo nos llevó a ese camino. Las necesidades de la industria, los nuevos descubrimientos científicos y definitivamente los cambios sociales fueron los que dieron lugar al motor de combustión interna. Deberíamos investigar un poco más. ¡Vamos! A lo largo de los siglos XVIII, XIX y XX, la termodinámica surgió como un campo importante en las ciencias. Esto permitió que los ingenieros tuvieran las bases científicas para crear motores más eficientes que después serían el corazón de los automóviles. Si bien los motores a vapor fueron útiles como lo eran las locomotoras, no eran tan eficientes, emitían mucho humo y necesitaban grandes cantidades de carbón. En cambio, en un motor de combustión interna se obtiene energía mecánica gracias a una pequeña explosión interna transformando la energía química de un combustible. El primer motor de combustión interna que logró comercializarse fue construido en 1859 por Étienne Lenoir. Este motor empleaba una mezcla de aire y gas de carbón. Los primeros modelos eran de baja calidad y no muy eficientes. Después de algunas modificaciones logró mejorar su diseño. Casi 20 años después, en 1878, el alemán Nicolas Otto comenzó a experimentar con el motor de Lenoir. Otto era una persona excepcionalmente curiosa y analítica, puesto que logró mejorar el motor sin tener educación o gran experiencia en ingeniería. En 1866, con ayuda de Eugene Langen, Otto logró desarrollar el motor Otto y Langen. Este nuevo modelo era eficiente pero pesado y ruidoso, por lo que continuó mejorándolo. 10 años después creó un motor conocido como Silent Otto. El nuevo motor se convirtió en el primero de 4 tiempos de la historia y resultó ser más eficiente que los anteriores. Hoy en día los motores tienen esencialmente el diseño de Otto por su eficiencia, su bajo costo
y lo relativamente silencioso que es. El diseño de Otto revolucionó por completo al mundo. Este diseño consiste en 4 etapas o tiempos, de ahí que se conozca como motor de combustión interna de 4 tiempos. El primer tiempo consiste en la admisión que inicia cuando una válvula se abre y el pistón desciende, permitiendo la entrada del combustible y el aire al cilindro. El segundo tiempo es la compresión. En esta etapa la válvula de admisión se cierra y el pistón asciende, comprimiendo al combustible y al aire. El tercer tiempo es la explosión. Durante este momento la válvula de admisión y la válvula de escape se cierran, haciendo que el combustible y el aire en el interior del motor se inflamen cuando la bujía de la parte superior lanza chispas. Esto genera que los pistones se desplacen hacia abajo. Por último, durante el tiempo 4 o escape, la válvula de escape se abre y el pistón se mueve hacia arriba y empuja el humo generado hacia el exterior. Sin duda, el motor de combustión interna es uno de los inventos más revolucionarios de la historia de la humanidad. Hay un antes y un después de él. Muchas de las cosas que tenemos hoy en día son en parte gracias a este invento. Yo pienso lo mismo, Mati. La verdad es que todos los ingenieros y científicos que contribuyeron a su desarrollo hicieron un gran aporte. Además, ¿sabes qué leí cuando iba camino a buscar los baños? Ay, Memo, tú no pierdes tiempo. Qué bueno que no te tropezaste si estabas viendo tu cel mientras caminabas rumbo a los baños. Oye, yo soy multitask. Puedo leer y caminar sin tropezar. Escucha, leí que han existido diferentes versiones del motor de combustión interna. 3 para ser más exacto. Uno es el de carburación. En él, una sección llamada carburador mezcla el aire con el combustible en forma de vapor. Luego, libera la mezcla dentro del motor en donde una flama comienza la ignición de los gases. El segundo tipo es el motor de bulbo caliente. Esta versión utiliza menos combustibles volátiles porque distribuye la gasolina en una superficie caliente junto al cilindro y luego dirige el combustible en forma de vapor al motor. El tercer tipo de motor es el de diésel. A diferencia de los otros, no emplea una chispa para encender el gas, sino que este se encendía por sí mismo. Esto fue posible porque su inventor, Rudolf Diesel, conocía bastante bien de la ciencia detrás de la compresión de los gases y sabía que si la presión aumentaba, la temperatura hacía lo mismo y en cierto punto el combustible se encendería. Vaya, ahora pondré más atención a mis clases de ciencias y de matemáticas. Quizás un día yo sea la creadora del nuevo supermotor o algo así. Me encantaría crear algo tan importante como lo hizo Otto. Oye, la verdad es que su trabajo y el del resto de ingenieros y científicos es increíble. Pero, ¿sabes qué fue una de las cosas que más me llamó la atención de la historia del motor de combustión? ¿Qué? ¿Sus consecuencias? Porque, rayos, lo último que leímos sobre las consecuencias ambientales me dejó muy pensativo. También admiro mucho el trabajo de Otto, pero no dejo de pensar que si usáramos algo diferente para generar energía, quizás no hubiéramos dañado tanto el ambiente. Estoy de acuerdo contigo. Y creo que deberíamos hablar de eso, porque nosotros seguimos viviendo parte de las consecuencias malas. Pero antes, quiero hablar de las buenas. El impacto social del motor fue enorme. Es que parece como si hubiera sido el motor de combustión interna el que impulsó el desarrollo de los países industrializados. De hecho, este motor se volvió la parte central de los medios de transportación terrestre. Hoy en día sigue siendo difícil concebir un automóvil sin este tipo de motor. Es cierto, Mati. Y no solo cambió la transportación terrestre, sino todas en general. Sobre todo los motores de gasolina y diésel. Son los más usados para viajar no solo por tierra, sino por aire y agua. Hoy en día las embarcaciones pequeñas siguen usando motores de diésel. Yo solo he visto este tipo de motores en las lanchas del lugar donde viven mis tíos. ¿Te acuerdas que te dije que mis tíos viven en un lugar padrísimo en la costa de Oaxaca? Ahí ellos trabajan como pescadores y su trabajo básicamente depende de que su motor funcione bien. Sí, y no solo les ayuda a tus tíos. Imagina la cantidad de cosas que hoy en día nos llegan desde el otro lado del mundo gracias a estos motores. Sin ellos sería casi imposible
transportar ciertos productos en tan poco tiempo. ¿Qué hubiéramos hecho si durante la pandemia no hubiera llegado tan rápido las vacunas que llegaban en aviones? La vida mejoró mucho gracias a esto. Tuvimos acceso a muchas más cosas y esto definitivamente mejoró el estándar de vida. Y no solo eso, Mati. El motor de combustión interna también impactó a la industria de la producción de alimentos. Piensa que cuando la población del planeta comenzó a crecer muy rápido, hubiera sido imposible cosechar tantos cultivos sin los tractores que casi siempre tienen gasolina o diésel. ¿Cómo alimentaríamos a 8,000 millones de personas hoy en día? Los tractores han hecho que la producción individual de los agricultores aumente muchísimo, lo que a su vez significa más alimento a menores costos. En los países desarrollados, esto significó agricultura más eficiente, mayor alimento para su población y también más alimento que podrían exportar al resto del mundo. Vaya, sí que somos un montón y con muchas necesidades. Deberíamos preguntarle a un experto qué otras contribuciones e impactos han tenido los motores de combustión interna. ¿Y quién mejor que un ingeniero mecánico, investigador del sector automotriz? Nuestro invitado es Gerardo Bautista Sánchez, jefe de la Unidad Politécnica de Integración Social de ESIME Azcapotzalco. Ingeniero mecánico, egresado de la Escuela Superior de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Unidad Azcapotzalco del Instituto Politécnico Nacional, y maestro en Tecnología Avanzada del Centro de Investigación e Innovación Tecnológica. Hola ingeniero, ¿cómo está? Hola ingeniero. Hola, ¿qué tal, jóvenes? En el futuro próximo, ¿es posible que surja una alternativa al motor de combustión interna? Una alternativa que estamos buscando implementar es el uso de motores eléctricos, que si nosotros llegamos a generar energía eléctrica verde a través de fuentes renovables como el sol o mediante sistemas eólicos, tendremos tecnologías más amigables con el medio ambiente. Hoy en día, ¿todos los motores de combustión interna son iguales por dentro? Todos los motores siguen siendo prácticamente iguales por dentro. A veces exploramos en el uso de nuevos materiales, a veces exploramos también en el uso de nuevas geometrías para los pistones, para las cámaras de combustión, pero el principio de funcionamiento sigue siendo el mismo, que desde allá a inicios de la década de 1920, Carl Benz inventó el automóvil. Sin duda, lo que nos dijo el ingeniero Gerardo Bautista fue muy interesante. Me parece que el motor de combustión interna ha marcado un antes y un después en la sociedad, pero también creo que hoy en día es una máquina que debería ser repensada. A pesar de todos los beneficios, también ha traído consigo consecuencias negativas. Bueno, el motor no, nosotros con su uso desmedido. Es verdad que antes era la única forma de aumentar la producción, pero actualmente podríamos hacerlo de forma distinta, ¿no crees, Memo? Estoy de acuerdo. Me da algo de nervios escuchar a diario todo lo que le estamos haciendo al planeta. Y si este tipo de motor no es la mejor forma de disminuir el impacto ambiental, pues se me hace obvio que tenemos la obligación de buscar alternativas a su uso. Sí, es indudable que el motor de combustión interna contribuyó al desarrollo económico de los países industrializados. Digamos que ayudó a dibujar a los países en la forma en que los conocemos hoy en día. El máximo ejemplo de esto es el automóvil. Sin embargo, no hay que olvidar que este tipo de motor funciona quemando combustibles que vienen de los hidrocarburos, específicamente del petróleo. Los gases que resultan de esta combustión afectan la dinámica atmosférica. Por ejemplo, el dióxido de carbono o el monóxido de carbono. Ambos gases contribuyen al cambio climático. El dióxido de carbono absorbe energía de sol y calienta la atmósfera. Esto, a su vez, produce lo que conocemos como efecto invernadero. Por si fuera poco, Mati, el petróleo es una fuente de energía no renovable. En algún momento se acabará. Ya en algunos sitios del mundo se ha vuelto cada vez más difícil extraerlo. Sin mencionar que muchas veces el petróleo se produce en una región del mundo y es transportado largas distancias hasta otro sitio donde es procesado. Es extraño que en pleno siglo XXI sigamos dependiendo casi exclusivamente de un recurso que con cada minuto se reduce más y más. La verdad es que con esto, las fuentes de energía alternativas como la energía eólica o solar
llevan las de ganar. Sí, Memo. Digo, al fin y al cabo, el uso desmedido de este invento ha contribuido a la contaminación del aire. La ONU afirma que la contaminación atmosférica es el mayor riesgo ambiental para nuestra salud y que al año se dan cerca de 7 millones de muertes prematuras asociadas con este tipo de contaminación. Además de eso, en los países en desarrollo, como México, los más afectados son mujeres, niños y adultos mayores. Y bueno, si nos ponemos más frívolos, resulta que esto sale carísimo a los estados, porque disminuye la productividad laboral y aumentan muchísimo los costos en salud pública. Vaya, con razón dijiste que era info escalofriante. Yo sé que en México existen varias ciudades con altos niveles de contaminación atmosférica y resulta que en varias de ellas las industrias se han desarrollado un chorro. Por ejemplo, Monterrey, Ciudad de México y Toluca. Yo pienso que el motor de Otto es brillante. Lo malo es que no lo hemos sabido emplear adecuadamente. Estoy seguro de que eso, en parte, se debe a que antes no contábamos con toda la información que tenemos hoy sobre los problemas ambientales. Es justo por eso que a nosotros ya nos toca comenzar otras alternativas. Oye, ¿cómo ves si retomamos la entrevista con el ingeniero Bautista? Sale y vale. ¿Cuáles son los principales impactos ambientales del motor de combustión interna? Existen gases que salen como producto de la combustión del diésel y de la misma gasolina. Estos productos pueden ser CO, que es monóxido de carbono, puede ser CO2, que es el dióxido de carbono, y en el caso del diésel también se genera un gas que también afecta mucho a la capa de ozono, que son los óxidos nitrosos. ¿Existe alguna forma de que estos motores sigan usándose sin que contaminen tanto? Ya estamos trabajando en estas tecnologías, jóvenes. Aquí es importante tener en cuenta que se debe de empezar a combinar las diferentes tecnologías que el humano ha desarrollado para tener productos que sean más amigables con el medio ambiente. Nos vemos, ingeniero. Muchas gracias por su tiempo. Hasta luego, ingeniero. Gracias. Mati, Memo, me dio mucho gusto platicar con ustedes. Verán que la información que les acabo de compartir será muy buena si la complementan con una investigación en YouTube o en Internet. Que pasen un excelente día. Síganse cuidando. En la actualidad es posible encontrar diferentes alternativas al motor de combustión interna. Las más empleadas son las baterías, las celdas eléctricas y los motores híbridos, usados especialmente en la industria automotriz. No obstante, estas tres alternativas resultan más costosas y en algunos casos menos eficientes que el motor de combustión interna. Esto no significa que así será siempre. Debido al constante interés por emplear tecnología menos contaminante, las alternativas están haciéndose cada vez más eficientes. El cambio climático ha cambiado las reglas del juego. Ya no es viable continuar empleando fuentes de energía fósil, por lo que diferentes países, especialmente los más desarrollados, han generado mejoras en las alternativas a la combustión interna. Sin embargo, el nivel de consumo humano continúa aumentando. En la actualidad se venden cada vez más vehículos y las personas se desplazan cada vez más, lo que ha hecho que estas pequeñas mejoras en los motores y la reducción de contaminación atmosférica se vea opacada por el creciente número de vehículos en las calles. Por ende, aunque contaminan menos, las emisiones por vehículo siguen siendo un grave detonante de los problemas ambientales por su cantidad. Las baterías permiten a vehículos y otras máquinas almacenar energía eléctrica y utilizarla. Cuando se termina la energía, deben conectarse para recargarse. Esto los limita, en contraste con los vehículos de combustión interna. Por otro lado, el principal material para generar las baterías es el litio, también conocido como oro blanco por el creciente interés que ha representado en la última década. Este mineral se extrae en las minas, las cuales demandan mucho recurso hídrico y tierras, lo que está generando nuevos problemas ambientales en distintos países. Los vehículos híbridos eléctricos cuentan con baterías que se recargan cuando el vehículo va en movimiento. Así se elimina el tiempo invertido en la recarga y los vuelve prácticamente igual de eficientes que los que emplean la combustión interna. Sin embargo, los motores de combustión interna también están mejorando.
se está trabajando para que emitan menos gases a la atmósfera y usen el combustible más eficientemente, por lo que quizás en el futuro las calles estén llenas de motores con 3 o 4 tipos de sistemas diferentes. Lo importante será conocer las consecuencias ambientales de cada uno y evitar el consumo excesivo de estos inventos. Oye, Memo, siento que aprendimos un montón. Yo creo que ya tenemos suficiente información para la tarea que nos dejaron. Tal vez, Mati, pero prefiero no confiarme. ¿Qué te parece si hacemos un resumen? No quiero que se me olvide poner algo y ¡zas! Reprobado por olvidadizo. Bueno, a ver, recapitulemos un poco. Una de las cosas que aprendimos es que el motor de Nikolaus Otto, creado a finales del siglo XIX, significó el inicio de los motores de combustión interna y sustituyó a aquellos de combustión externa. Sí, y eso fue tan revolucionario porque permitió que se produjeran más alimentos y la transportación mejorara, lo que repercutió positivamente en el desarrollo socioeconómico de lo que hoy conocemos como países en desarrollo. Muy bien. ¿Y recuerdas qué más aprendimos sobre el diseño de Otto? Sí, claro. El diseño de Otto fue tan bueno que hasta el día de hoy sigue vigente en los motores de la mayoría de los medios de transporte y otras maquinarias como los tractores. A su diseño también se le conoce como motor de 4 tiempos, ya que su funcionamiento se da en 4 tiempos o etapas. El primero es la admisión del combustible y el aire. El segundo tiempo es la comprensión de estos. El tercero es la explosión. Y por último, el cuarto tiempo o escape de la mezcla generada. Vientos, Memo. Otra cosa que aprendimos es que a lo largo de la historia han existido distintas versiones de invento de Otto. El motor de carburación, el motor de bulbo caliente y el motor de diésel. Este último es hasta hoy en día uno de los más utilizados, además del motor de gasolina. Sin embargo, actualmente sabemos que la ignición de diésel y gasolina emite gases contaminantes a la atmósfera. Por ello, se han buscado nuevas alternativas para sustituir o al menos reducir su uso, especialmente en los vehículos que se han vuelto cada vez más utilizados por las personas. ¡Qué buena memoria, Mati! Pero, ¿recuerdas cuáles son las 3 alternativas más usadas? Claro que sí. Las 3 alternativas más populares son las baterías, las celdas eléctricas y los motores híbridos. Esto no solo con la intención de disminuir la contaminación atmosférica, sino de aminorar problemas globales como el cambio climático y el efecto invernadero. Ambos fenómenos son productos de las acciones humanas, especialmente debido a la quema de combustibles fósiles. Es importante que la sociedad lo entienda y disminuya su uso, así que en los próximos años es probable que en las calles circulen más de un tipo de vehículo. Excelente, Mati, tienes razón. Yo creo que nos irá muy bien con nuestra tarea. Bueno, eso ha sido todo por hoy. Esperamos que al igual que nosotros hayan disfrutado y aprendido mucho. Como vimos, hay mucho por hacer. Es importante que seamos conscientes de los beneficios que trajo consigo el motor de combustión interna, pero también es importante conocer los perjuicios de su desmedida utilización. El mundo necesita acciones rápidas para estar al 100 con la ciencia. Antes de despedirnos por hoy, nos gustaría recomendarles un libro del Fondo de Cultura Económica en el que encontrarán más información sobre los cambios que trajo consigo la revolución industrial y cómo estos le dieron forma al mundo que conocemos hoy en día. El libro tiene por título Historia de la Globalización 2, la Revolución Industrial y el Segundo Orden Mundial. Fue escrito por Aldo Ferrer. En este libro encontrarán más información sobre los cambios socioeconómicos y los inventos que los produjeron entre 1800 y el inicio de la Primera Guerra Mundial en 1914. Bueno, es hora de despedirnos. Recuerden visitar las redes sociales de Jóvenes en Casa y mantenerse al tanto de los temas que traeremos para ustedes. ¡Hasta la próxima!